Hola chicos, muy buena tarde. Hoy vamos a ver un tema nuevo. Es un tema muy fácil. Es un tema que combina algo que ustedes vieron me parece que en primer semestre, que es el presente continuo, con el pasado. Entonces, este tema se va a llamar pasado continuo o pasado progresivo. Ambos nombres son correctos. Primera, vamos a definir qué es el pasado continuo. El pasado continuo nos habla acerca de acciones que estaban pasando en un momento específico del pasado. Y para que nosotros podamos estructurar frases en pasado continuo, vamos a hablar específicamente de afirmaciones. Nos vamos a apoyar del verbo be en tiempo pasado y de un verbo en gerundio. Vamos a definir qué es el gerundio. El gerundio. Un verbo en gerundio vamos a llamarle a todo aquel que tenga la terminación ando o la terminación endo. En inglés, los verbos en gerundio siempre tienen la característica de que al final tienen la terminación ing. Aquí tenemos dos ejemplos, el verbo sleep y el verbo walk. El verbo sleep, que significa dormir, si le ponemos la terminación ing, lo vamos a leer con la terminación ando o yendo, dependiendo. Entonces, en el caso de dormir, pues le queda la terminación endo, sería durmiendo. En el caso de walk, cuando al final le ponemos la terminación ing, nosotros lo vamos a entender como caminando. Ahora, este tema, en cuanto a estructura, vamos a hablar de afirmaciones. Es sumamente sencillo. Tenemos un sustantivo, que ya sabemos que es la persona, animal o cosa de quien hablamos. Tenemos el verbo be en pasado, el cual nosotros sabemos que tenemos dos opciones, tenemos was y tenemos were. Was, cuando hablemos solamente de un elemento o de una cosa, y were cuando hablemos de dos o más elementos. Aquí tenemos una pequeña tabla con los pronombres y en los cuales al lado aparece cuál es cada uno del verbo be en pasado que le toca. Esto ya lo vimos y lo acaban de repasar en la lección anterior. Inmediatamente después del verbo be viene el verbo en gerundio. ¿Qué significa esto? Que inmediatamente después el verbo que ustedes pongan siempre tiene que tener la terminación ing y al final el complemento. Vamos a leer cómo quedaría conjugado esta frase con cada uno de los pronombres. I was playing chess. Usamos was con I porque nada más estamos hablando de nosotros mismos, de una sola persona. Por eso sería was. I was playing chess. Yo estuve jugando ajedrez. O yo estaba jugando ajedrez. You were playing chess. Usamos were porque a pesar de que you puede significar tú, recuerden que también puede significar ustedes. Entonces por eso lo usamos en plural. You were playing chess. Tú estabas o tú estuviste jugando ajedrez. She was playing chess. Como es una sola persona, una sola mujer, usamos was. She was playing chess. Ella estuvo o ella estaba jugando ajedrez. He was playing chess. Él estuvo o estaba jugando ajedrez. It was playing chess. Eso o esa estaba jugando ajedrez. Una vez más, como it nos referimos a una cosa o a un animal, solamente a uno usamos was. We were playing chess, que vendría siendo nosotros estuvimos o estábamos jugando ajedrez. Como aquí involucra a más de una persona o más de un elemento, usamos were. They were playing chess. Ellos estuvieron o ellos estaban jugando ajedrez. You were playing chess. Ustedes estuvieron o estaban jugando ajedrez. Como pueden ver, esto es sumamente sencillo. Es la mitad de esto, que sería el verbo bien pasado, ya lo vimos. Y lo del gerundio, ustedes lo vieron ya en otros semestres. Pero, de todas formas, voy a mostrarles unas cuantas reglas de cómo convertir un verbo en el gerundio. Se supone que son 5 reglas muy básicas. 6 en total, pero la primera se me hace muy simple. La primera sería que absolutamente todos los verbos que están en gerundio siempre tienen la terminación ing. Vamos a poner un ejemplo del resto. La primera regla del gerundio.
Si tenemos un verbo que termina en la letra E, esta letra la vamos a eliminar y vamos a agregar únicamente la terminación ing. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo tomar, take. Como pueden ver, termina en letra E, se está cumpliendo la regla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que este verbo, que es tomar, se convierta en tomando? Tenemos que eliminar la letra E y poner la terminación ing. Sumamente sencillo. Nos vamos a la segunda regla. Si el verbo tiene la terminación ic, agregamos al final la letra K y la terminación ing. Por ejemplo, esta palabra, que puede ser un verbo o puede ser un sustantivo. Podría ser un sustantivo cuando nos referimos a un picnic, ¿no? Ese paseo que se hace en el pasto, ¿no? Pero también se considera en inglés como un verbo. Nosotros, no tiene una traducción específica para nosotros en español, pero lo entendemos como el hecho o el evento de hacer un picnic. Entonces, como pueden ver, este verbo cumple la regla, tiene la terminación ic. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al final, agregamos la letra K y la terminación ing. Nos vamos con la tercera regla. La regla número 3 dice algo como esto. Si el verbo tiene la terminación ie, vamos a eliminar estas dos letras y vamos a agregar la letra y junto con la terminación ing. Aquí tenemos 3 verbos. Los 3 cumplen esta regla. Terminan en ie. Tenemos el verbo die, que significa morir. El verbo tie, que significa atar o amarrar. Y tenemos el verbo lie, que significa mentir. Como todos estos terminan en ie, para convertirlos a gerundio, lo que tenemos que hacer es eliminar esa terminación, poner la y y luego ing. Y lo vamos a leer como dying, muriendo. Tying, atando o amarrando. Lying, mintiendo. Verbos muy dramáticos, ¿no? Nos vamos a la cuarta regla. Esta probablemente podría ser un poquito confusa. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes no saben acerca de acentos, de acentuación, pero vamos a definirla. Si el verbo tiene una sola sílaba, vamos a recordar que es una sílaba, es la cantidad de sonidos en que se divide una palabra. En este caso es un verbo muy cortito que solo tiene un solo sonido. Y este sonido tiene la terminación de consonante, seguida de una vocal y al final una consonante. Y a la hora de pronunciar este verbo, esta única sílaba está acentuada. ¿Qué significa esto? Que suena muy fuerte. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a duplicar la última consonante que tengamos al final de este verbo y luego agregamos la terminación ing. Les pongo por ejemplo 2 verbos. Tengo el verbo get. Este verbo tiene muchísimos significados. El más obvio sería obtener. Get, como pueden ver, es de una sola sílaba. Get, un solo sonido. Y consta de una consonante, una vocal y una consonante. Entonces se está cumpliendo la regla. Y aparte, a la hora de que lo pronunciamos, como que entonamos esa última sílaba. O sea, está acentuada. Ese acento no se puede ver, pero sí se escucha al pronunciar. Get. Es como fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Repetimos la última consonante, que en esta ocasión es una T, y luego ponemos la terminación ing. Se vuelve getting, que vendría siendo obteniendo. El siguiente verbo es un verbo muy conocido, el verbo run, el verbo correr. Como pueden ver, cumple la misma regla. Tiene una consonante seguida de una vocal y al final otra consonante. Y aunque no podemos ver este acento, sí lo podemos escuchar a la hora de pronunciarlo. Run, como que se pronuncia acentuado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estos verbos? Agregamos la última consonante, la volvemos a poner, que es una N, y seguido ponemos la terminación ing y se vuelve running, corriendo. La regla número 5. La regla número 5 es muy parecida a la anterior, pero esto es para verbos que tienen 2 sílabas, o sea que prácticamente son un poquito más grandes, tienen 2 sonidos. Pero al final se cumple la misma regla, en que
tiene que terminar en consonante, vocal, consonante. Y la última sílaba de esta palabra también tiene que estar acentuada, tiene que sonar más fuerte que la primera. Si es así, vamos a duplicar otra vez la última consonante y agregar la terminación ing al final del verbo. Yo les puse como ejemplo el verbo admit, que en este caso significa admitir, ¿no? Es un cognado, se parece mucho en inglés y en español. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como admit, a pesar de que no podemos ver este acento a la hora de pronunciarlo, suena más fuerte esta última sílaba, la sílaba final, duplicamos la última letra y agregamos la terminación ing. Y nosotros lo leemos como admitting. Y lo traducimos como admitiendo. Como actividad, les pongo estas pequeñas oraciones, todas son afirmaciones. Les recuerdo que estamos viendo la estructura de una afirmación en presente progresivo o presente continuo, en la cual tienen que completarlas con los dos elementos que les faltan. El primero es el verbo be en pasado. Les recuerdo que este verbo siempre va a estar en función de quién estamos hablando, de la persona, animal o cosa de quien hablamos, ¿no? Al lado vienen una serie de verbos entre paréntesis. Estos, según las reglas que yo les acabo de enseñar, tienen que convertirlos a gerundio. Les pongo la última lámina. Esta sería nuestra última hojita de la actividad y espero les haya quedado muy claro. Chicos, me dio gusto saludarlos de nuevo.